En nuestro cuerpo la inhalación y la exhalación. We'll enjoy the sound of the bell. Disfrutemos el sonido de la campana. Beloved community, our teacher in France has a hermitage where he lives. Querida comunidad, nuestro maestro en Francia tiene una comunidad en la que él vive. And I used to love visiting this hermitage. It's about half an hour from Plum Village. Y me gustaba muchísimo visitar este lugar, es como a media hora de Plum Village. To have a cup of tea with our teacher was such a beautiful experience. Y tomar una taza de té con nuestro maestro era una experiencia maravillosa. And one thing that always struck me whenever I was at the hermitage was a very large calligraphy on the wall. Y una cosa que siempre me llegó muy fuerte es que había una bellísima caligrafía en la pared. In the Vietnamese tradition, and particularly the Zen tradition, a lot of the artwork is calligraphy. We can tell a lot about a person by the way the brushstroke is written on the parchment. En la tradición Zen es muy típico observar el arte de las personas y la forma de ser de las personas dependiendo de la manera en que usan la caligrafía. It looks pretty easy when you see the calligraphy on the wall, but in fact it's quite intricate. Se ve muy fácil la caligrafía una vez que la ves en la pared, pero realmente es bastante complejo. On the wall of my teacher's hermitage was one calligraphy that caught my eye over all the others. En la pared de mi maestro había una caligrafía en especial que siempre me llamaba más la atención que las demás. It said, "The joy of meditation is daily food." Decía, la alegría de la meditación es un alimento diario. Our meditation practice can be a delight and a form of nourishment in and of itself. Nuestra práctica de la meditación puede ser un alimento y un disfrute en cada momento. So I'd like to ask you, in what way is your own meditation practice a joy and a delight and a source of nourishment? Quiero preguntarles entonces, ¿de qué manera su práctica meditativa es un fruto de alegría, de nutrimento? Is it? ¿Es? And if not, why not? ¿Es así? Y si no, ¿por qué? How do you need to sit? How do you need to walk? How do you need to breathe so that your meditation practice is a source of nourishment? Piensa cómo necesitas sentarte, cómo necesitas caminar, cómo necesitas respirar para que tu práctica meditativa sea una fuente de nutrimento. This is a very important question for us to ask Esta es una ourselves. pregunta muy importante hacernos a nosotros mismos. Each one of us is different. One size doesn't fit all. Cada uno de nosotros es diferente, no es todo para todos. If you were listening closely a moment or so ago, you will have heard me stumble over the word source because my unconscious mind wanted to say it's a force of nutriment, and it is a force of nutriment. Si se dieron cuenta hace ratito, tropecé con la palabra fuente en lugar de fuerza, porque la fuente es el origen del nutrimento. In the beginning, it's a source, but that source becomes a force. It's called one of the five powers. It's a powerful energy. En el principio, la fuente es lo que nos da la fuerza, la energía, la fuerza de la energía para hacer las cosas. So how is your meditation practice? I find that in the beginning, as Brother Nyanayasha was sharing, we can see our meditation practice as forms and modules. ¿Cómo es entonces tu práctica meditativa? Porque como decía el hermano anteriormente, podemos ver nuestra práctica como módulos. But if we are a sharp practitioner, we know that we have to be very careful with meditation because, like it or not, it's going to infiltrate our life. Pero como meditadores tenemos que ser muy puntuales en observar cómo es nuestra práctica meditativa, porque de eso depende cómo va a influenciar nuestra vida. Just like when we brew tea,
Solo exactamente como cuando hacemos té. You can't separate Zen and tea. It's impossible. You come to our monastery and the brothers and sisters will invite you to drink tea, drink tea, drink tea. We drink tea the whole day. No podemos separar el zen de tomar el té, porque si vienen al monasterio se van a dar cuenta que es tomar té, tomar té, tomar té todo el día. When you brew tea, you need to put the leaves in the teapot and have the water at exactly the right temperature. Cuando fabricas tu té, tienes que escoger la temperatura perfecta del agua, saber en qué momento echar las hojas y fabricarlo con mucha conciencia. The right environment for the tea to be able to reveal its essence. Tiene que haber el ambiente adecuado para que realmente el té tenga su esencia básica. I think we'll try to use the church bell to stop during this retreat. Although part of my mind was, at the end of the bell, was remembering back to a 7-year-old child who was in the village, and the bell was being invited by the clock. And she said, "Is it 400 o'clock? Is it 400 o'clock? When is it going to end?" Escuchar la campana de la iglesia es una magnífica práctica que estamos aprovechando ahorita, pero me recuerda a un chamaquito de 7 años que llegó a Plum Village y que oía las campanadas y decía, ¿cuándo va a terminar? So when we have the tea, we heat the water to exactly the right temperature to bring out the true nature of the tea, and then we pour it in and we allow that tea to infuse the water. Así que cuando preparamos el té y esperamos la temperatura correcta y a qué momento poner las hojas y luego vertemos el agua en la taza, todo eso lo hacemos esperando sacar la mayor esencia de las hojas del té. We don't need to stand next to the teapot and say, "Come on, come on, come on, come on." Naturally, it's going to occur. No necesitamos sentarnos al lado de la tetera y decir, apúrale, apúrale ya, sino que tenemos que dejar que solito se vaya dando. When the right conditions are there, the tea will infuse the water. Cuando las condiciones correctas estén presentes, el té le dará el sabor al agua. In the same way, when the right conditions are there, our meditation practice infuses our whole life. De la misma manera, nuestra práctica meditativa va a impregnar nuestra vida. So how do you experience your meditation practice? What do you love about it? What brings you back to the cushion, or to your step, or to your breath? Así que piensa, ¿qué es lo que te da tu práctica meditativa? ¿Qué es lo que te trae de nuevo al cojín? Why are you a practitioner? ¿Por qué eres un practicante? What brought you to meditation? ¿Qué te trajo a la meditación? These are all questions we need to look into deeply Estas son preguntas que nos tenemos que ver profundamente in order to understand the way in which the Dhamma, the teachings, or meditation practice wants to manifest in our own life. para poder observar de qué manera la práctica meditativa y las enseñanzas se van a manifestar en nuestra vida. I remember sitting on the deck of my teacher's hut many years ago as a young, fully ordained monk, and I was very serious. I was a very serious practitioner.
Me acuerdo de haber estado sentado cerca de donde vivía mi maestro y yo era un alumno muy atento, muy cuidadoso. I was sitting there next to Tay, to my teacher. Estaba sentado al lado de Tai, mi maestro. We were looking out over the grapevines. In that area of France, there are a lot of wine vineyards. Estábamos observando los viñedos porque en esa zona de Francia hay muchos. Which is ironic if you think about it. Buddhist monks in the middle of the wine country, but there you go. Lo cual es irónico que un monasterio budista esté en medio de los viñedos. Anyway, we were sitting there with our legs hanging off the side of the deck. De todas maneras estábamos ahí con nuestras piernas colgando del deck. And at one point, Tay turned to me and said, "You know what, Brother Fapai? Y de repente Tai se volteó conmigo y me dice, ¿sabes qué, Tai? If you're going to sit here, swing your legs." Si vas a sentarte aquí, besa tus piernas. So for me, I realized Tay wasn't talking just about that moment in time, but he was inviting me into bringing that kind of awareness, that kind of joy into my practice. De nuevo, Tai no estaba hablando solamente de ese momento en el que yo podía mecer mis piernas, estaba hablando de cómo en cada momento aprovechar para disfrutar mi práctica. Can we swing our legs, metaphorically, while we're doing sitting meditation? ¿Podemos mecer nuestras piernas de manera metafórica mientras que estamos haciendo la meditación? Can we really swing our legs while we're doing walking meditation or eating meditation? How can we make this moment a delight? ¿Podemos mecer nuestras piernas cuando estamos haciendo la meditación caminando o la meditación comiendo? ¿Cómo realmente podemos gozar plenamente de nuestra práctica? I, as I shared earlier, am somebody who really loves researching the old texts. Como compartí anteriormente, yo soy alguien que le encanta investigar sobre los textos originales. And there's one very obscure text that really touched my heart. Y hay un texto muy oscuro que realmente tocó mi corazón. It's very rarely referred to. Realmente se refiere muy rara vez a él. It's called the Samanapala. Se llama el Samabala. It's in English, it's the questions to a novice. En inglés se llaman las preguntas a un novicio. There's a whole backstory to this text, which I mentioned in my book, Nothing to It. Hay toda una historia atrás de esto que menciono en mi libro que se llama Nada al respecto. There was a young orphan novice who came into he was abandoned by his family and he was raised by the Buddhist community. Era un pequeño novicio que había llegado al monasterio abandonado por su familia y empezó como novicio. And we can imagine the trauma that this young child had experienced. In fact, he was abandoned in the middle of what we would call nowadays a cemetery. Imagínense el trauma de esta criatura que fue abandonada en un cementerio. And as the Buddha himself trained this young person and took care of him. Y el Buda personalmente tomó a este niño y lo cuidó y lo enseñó. And it's recorded that at one point, in order for him to receive ordination, the Buddha asked him 10 questions. Y queda el registro de que cuando iba a ser ordenado, el Buda le preguntó 10 preguntas. They look on the surface to be very simple questions, but they're also very deep. En la superficie parecen 10 preguntas muy sencillas, pero en el fondo son muy profundas. The first question is, what is the one thing that connects everybody? La primera pregunta es, ¿qué es aquello que conecta a todo mundo? And the response of the young novice was that everything exists on food. Y el novicio contestó que todo existe alrededor del alimento. Everything exists because of nourishment. Todo existe a causa del nutrimento. Our physical bodies, yes, Nuestro cuerpo físico, sí, but also our happiness, pero también nuestra felicidad, our anger, nuestro enojo, our despair, nuestra desesperación, they've all been nurtured in some way. todos están siendo nutridos de alguna manera. As we cultivate what we call mindful attention or mindfulness in our daily life, we become more sensitive and aware of the importance of nourishment. Conforme nos cultivamos nuestra plena conciencia en la vida cotidiana, nos damos cuenta de la importancia del nutrimento And the importance of mindful consumption. y la importancia del consumo consciente. This is because that is. Esto es porque aquello es.
in Buddhist meditation, Buddhist practice, we look at everything in a very holistic way. En la práctica budista vemos todo de una manera muy holística. We don't see a separation between emotions and the body, for example. No vemos, por ejemplo, la separación entre el cuerpo y las emociones. We look at the whole person. Vemos a la persona completa. For myself, as a teacher or as a mentor of some young novices and young students, I don't just say to them, go and follow your breathing. Por ejemplo, yo que soy maestro de varios jóvenes novicios, no les digo, a ver, nada más sigan su respiración. But I look at the person, I see how they walk, what they choose to eat, I see their mannerisms, the kind of words that they choose, and then it becomes something very particular to that person. Yo realmente los observo, veo cómo caminan, cómo comen, cuáles son sus movimientos, y de ahí ya veo lo que le necesito decir. So, the importance of nutriment in Buddhist meditation cannot be overstated. Así que la importancia del nutrimento en el budismo no puede ser, nada puede ser excedido. We hear a lot about very important teachings such as the Four Noble Truths. Aquí hay enseñanzas muy importantes como las 4 nobles verdades. How many of us have heard about the Four Noble Truths? ¿Quiénes de nosotros hemos escuchado sobre las Almost 4 everybody. nobles Suffering, verdades? suffering, cause of suffering, etc. The Noble Eightfold Path. El que existe, Right. el noble proceder. But then a lot of people are left with the question, well, how do I apply these to my daily life? Pero entonces mucha gente se queda pensando, ¿y esto yo cómo lo aplico a mi vida diaria? The 4 nutriments which we're going to be exploring this weekend are a concrete way, a very tangible way for us to be able to apply these teachings to our situation and transform our situation. Los 4 nutrimentos que vamos a ver en todo este fin de semana son muy importantes para que los analicemos y vemos cómo los podemos practicar para transformar nuestra situación. If we know what it is we most want, Si sabemos qué es aquello que más queremos, if we know why we're a practitioner, what brought us to meditation, si sabemos por qué somos un practicante, qué nos trajo a la meditación, then it's not so difficult to be able to know what we need to do, what we should choose to consume, entonces no es tan difícil saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que debemos consumir to create the conditions for Para crear las what we condiciones. want to see manifest in our life. para crear las condiciones para ver qué es lo que queremos ver manifestado en nuestra vida. The teaching on the 4 nutriments, I believe, is one of the most fundamental teachings in the Buddhist canon, but it is actually one of the most overlooked. La enseñanza de los 4 nutrimentos en el budismo es fundamental y siento que a veces no lo vemos con profundidad. It is such a core teaching, but it is very new material for the majority of meditation practitioners. Es una enseñanza de raíz, pero es algo que muy pocos practicantes ven a fondo. Last year I was approached by Tricycle Online to offer a series of teachings on a subject of my choosing, which rarely happens. I was really happy about it. El otro día la revista Tricycle, que es una revista budista, me pidió que escribiera algo, pero de lo que yo quisiera, lo cual sucede muy rara vez. And I thought about it and decided to offer a series of teachings on the 4 nutriments. Entonces decidí escoger enseñanzas sobre los 4 nutrimentos. And I was very amused at the response I got back from Tricycle. They said, is this a Buddhist teaching? Y me dio mucha risa porque los de la revista me dijeron, ¿y estas son enseñanzas budistas? So I sent them, the sutras, the text that this teaching is from, and they said, wow, we've never had a teaching on this before. Y entonces les enseñé los sutras, las enseñanzas originales de donde esto venía, y dijeron, wow, nunca habíamos visto sobre esta enseñanza. So I offered these teachings, and the response was similar to that. People were saying, we've never heard these before. Why haven't we heard them before? And they're not. It's not the same as a mystical teaching from the secret school of Buddhism. It's right there in the Pali Canon. Y es extraño porque entonces los lectores cuando leyeron eso también se sorprendieron porque nunca habíamos sabido nada sobre este tema, que si no es una cosa secreta o oculta, este budismo es parte de la enseñanza que está al alcance de todos. It's a concrete way. These 4 nutriments are a concrete way for us to examine the roots of our happiness, our joy, our peace, our liberation, whatever big word we want to use,
as well as our anger, our despair, our jealousy, and our depression. El observar estos 4 nutrimentos es una manera que nos permite de contactar nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestra paz, pero también nuestro enojo, nuestra ansiedad. And every moment. Trabajamos con los nutrimentos en cada momento. And they can help us to interact more meaningfully with the stimuli that we encounter in each moment. Y nos permite interactuar con el estímulo que recibimos en cada momento. And understand on a deep, almost visceral level, the triggers for happiness, sadness, any big word we want to use. Y entendemos de manera visceral, nos pone en contacto con aquello que nos hace reaccionar y actuar. All of the Buddhist teachings are like lenses for us to view experience. Todas las enseñanzas budistas son como lentes con los que podemos ver nuestra propia experiencia, For us to be able to contemplate our situation. para poder contemplar nuestra situación. Just like a set of glasses can help us to see the world quite differently. Así como un par de lentes nos puede ayudar a ver el mundo de una manera completamente diferente. About 6 months ago, I went to the optometrist and I was given a new prescription. And when I put on those glasses, wow, that's how blind I am. Hace poco fui con el oculista y me puso unos nuevos lentes y dije, wow, híjole, qué ciego estaba yo. Yeah, it happens. Pasa. Yeah, and it's the same way with this teaching of the 4 nutriments. It's a way that can help us to have that experience of, wow, this is a new way of looking at that situation. Y esto es lo padre de estas enseñanzas de los 4 nutrimentos, que es una manera nueva de ver nuestra situación y lo que está sucediéndonos. There's never been a day and a time in which teachings on meditation or spiritual teachings have been more available than now. Nunca antes en la historia del mundo habían estado las enseñanzas budistas tan disponibles para nosotros como In ahora. the old times, I'm telling you, people would sometimes travel for days or weeks and they'd arrive in a monastery or a church, and very often they would ask a question and receive a sentence or a couple of sentences in response, and that was it, basically. That was it. Hace mucho tiempo la gente caminaba horas y días para llegar a un lugar donde le daban una frase y con esa frase tenía que averiguárselas para entender la enseñanza budista. Please, Venerable Master, will you tell me the real essence of Buddhism? Por favor, maestro venerable, ¿puede usted explicarme la esencia del budismo? How do I transform my life? ¿Cómo puedo transformar mi vida? Go and look at the cypress tree out the front. Vamos a ver el árbol del cipre. That's a real example. That's Master Jiao Jiao from the northern China. Ese es un ejemplo de un maestro en Chile. Nowadays, we can listen to Dharma talks or other teachings 24/7 if we want to. Hoy en día podemos escuchar pláticas Dharma 24 horas al día, los 7 días de la semana. Our problem is not the problem of access. El problema no es un problema de acceso. Our problem is the problem of application. Nuestro problema es un problema de aplicarnos. The Buddha said the Dharma is immediately useful and effective. El Buda dijo que el Dharma está inmediatamente a la mano y efectivo. Not effective 20 years down the track. If we go through a whole lot of hard labor and struggle, we'll finally get something. But immediately, that means now. El Buda enseñó que la fruto de la práctica no lo vamos a ver dentro de 20 años, lo vamos a ver hoy mismo. So, why aren't we having that experience? Entonces, ¿por qué no estamos teniendo esa experiencia? I think because we're always running, looking for one more thing. Siento que porque siempre estamos corriendo para buscar algo más. What our invitation is in this day and age is to simply apply one thing. Nuestra invitación hoy es para simplemente aplicarnos a una cosa. One simple practice can transform our whole life. Una práctica sencilla puede transformar completamente nuestra vida. It might be something like choosing to listen to the sound of the bell. That might be it for you. But that can already infuse your life, just like the tea infuses the water. That's enough. La práctica puede ser simplemente escuchar con plena conciencia el sonido de la campana y nada más usar eso como la esencia para transformar nuestra vida. Please don't think that our basic practices are just for beginners. The basic practices are actually the most advanced practices. Por favor, no piensen que las prácticas básicas solamente son para los principiantes. Las prácticas básicas son para los más avanzados. In our school of Buddhism, we say Dharma doors are limitless. There are like 84,000 practices, and we make the aspiration to master them all.
En la práctica budista se habla de que hay 84,000 puertas del Dharma, de la enseñanza, y que podemos acercarnos a todas ellas. It's pretty humbling when you think about it, because we have already enough trouble just being mindful of our breath. How are we going to master another 83,999 practices? Nos hace muy humildes porque se imaginan, si apenas estamos batallando con poder practicar la conciencia de la respiración, ¿cómo rayos le vamos a hacer con las otras 83,999 prácticas? When I look at this room, there are 2 doors in this room, and some of you came through this door, some of you came through this door, but now we're sharing the same space. Cuando yo entré a este cuarto vi que hay 2 puertas y algunos de ustedes entraron por una puerta, los otros por la otra, y todos llegamos al mismo lugar. It also, at this point in time, it doesn't matter which door you chose to walk through. You're in the room. En este momento no importa por qué puerta decidiste entrar, no importa, ya estás en el cuarto. Choose a practice that delights your heart Escoge una práctica que le dé deleite a tu corazón and is useful for you, y que sea útil para ti, and that's enough. y eso es suficiente. The text that this teaching on the 4 nutriments is based on is in the Samyutta Nikaya, one of the collections of texts in the most ancient collection. Este texto está en el Samyutta Nikaya, que es un texto principal del budismo. It is a really powerful sutra. It's called the Puttamansa Sutra, the discourse on the sun's flesh. Este es una enseñanza que está en el discurso de la piel del hijo, pero la piel como la carne. When I first encountered this text, I was utterly shocked to my core. Cuando yo encontré este texto por primera vez, me causó mucho conflicto en mi ser interno. At the strong imagery in the text. Hay una imagen muy fuerte en el texto. And for me, I'm the kind of person, my personality type is such that when I experience a strong reaction or an aversion to something, I become curious after a little while. Y por la personalidad que tengo yo, cuando algo me causa este shock, me hago muy curioso al respecto. When I looked into this text and tried to consider why did the Buddha use such graphic and strong images that he didn't use in any other text, Cuando yo vi este texto, pregunté, ¿por qué el Buda escogió un texto tan fuerte y tan vívido para explicar que él no usa en ningún otro lado, en ningún otro texto? I began to understand that he wanted to underline the importance of this teaching. Me di cuenta que lo que él quería era subrayar la importancia de esta enseñanza. When I offer this retreat or these teachings, as I shared earlier, it's normally 6 days. The first day we have an introduction, and then we have 1 day where we work with each of the nutriments for the whole day. Y como les decía yo anteriormente, esto normalmente lo hago en 6 días. El primer día es una introducción y luego en cada día escojo un nutrimento para practicarlo durante todo el día. So in this weekend, we have an opportunity to experience an introduction to these teachings. So we won't go in depth into the text and things. We're just going to be very practical. Así que en este fin de semana realmente va a ser una introducción al texto como tal. No vamos a ir a profundidad en cada uno de los nutrimentos. Pero va a ser muy práctico. Pero va a ser muy práctico. Gracias, Miguel. So when we look at our situation, and we can take a moment right now to consider how we are, our situation, what's going on in our lives, what are some of the difficulties and the joys that we experience. Entonces, cuando vamos a sentar y analizar qué es lo que está pasando en nuestras vidas, cuál es la situación en la que nos encontramos, Perhaps we feel really stressed out and overwhelmed. a lo mejor nos sentamos muy desbordados o muy estresados We might feel lonely. o solos We might feel some depression, o estamos deprimidos, anxiety, ansiedad or happiness and peace. o alegría y paz. And so, considering our situation as it really is at this moment in time is an important foundation for us to be able to work with the nutriments, because they're not ideas or concepts, they're tools. Así que considerando cómo nos encontramos, es importante ver estos nutrimentos como unas herramientas para ver cómo le vamos a hacer para utilizarlos para nosotros mismos. The first of the 4 nutriments that the Buddha spoke about in this sutra, in this text, El primer nutrimento del que el Buda habló en este texto is the easiest one for us to focus on.
Es el más fácil en el cual nos podemos It's concentrar. also pretty enjoyable for most people. También es muy disfrutable para la mayoría And de as we nosotros. go through the nutriments, you will discover that they're more and more subtle as we go through the 4 of them. Conforme vayamos a los otros nutrimentos nos vamos a dar cuenta que cada vez se hacen más y más útiles. They build on each other in a way. Se van construyendo entre ellos. So the first is edible food. El primero es la comida que consumimos. I don't know if there are any Pali aficionados here, but the word in Pali is No sé si hay ningunos aficionados aquí al pali, pero la palabra en sí es ahara. Kabalinka ahara. Good luck. Basically, ahara means nutriment or food, and this kabalinka means edible. So edible foods. Basically, they are the things that we put in our mouth. Estamos hablando de la comida comestible, o sea, aquellas cosas que ponemos en nuestra boca. Although it can be argued that not everything we put in our mouth is edible food these days. Aunque podemos argumentar que hoy en día no todo lo que metemos a nuestra boca es comida comestible. The food that we put in our mouth can contain a lot of joy, happiness, peace. It can also contain a lot of anger and despair as well. La comida que metemos a nuestra boca puede traer mucha paz, alegría y salud, pero también puede traer mucha desesperanza y enojo. It can contain a lot of suffering. Puede traer mucho sufrimiento. It can also be something that may not be beneficial for our body, our particular body. Some of us react differently to different foods. Puede ser también algo que no sea bueno para nuestro cuerpo en particular, porque algunos de nosotros tenemos algunas alergias. If you have high blood pressure, hopefully you wouldn't eat a salt sandwich. Si tienes la presión alta, pues no vas a tomar un sándwich que tenga mucha salada. Although many of us, sometimes we know this thing is not so great for us, but you know, we can't resist. Sin embargo, muchos de nosotros sabemos a veces que esto no es tan bueno para nosotros, pero nos lo comemos. When we look at foods, for example, some foods that are very delightful can also contain some suffering. Pero a veces vemos que hay algunos alimentos que también pueden contener sufrimiento. Let's think of chocolate. Vamos a pensar en el chocolate. How many of us like chocolate? Brother ¿Quién de Nyana nosotros Yasha. le gusta el chocolate? Oh, I saw Brother Nyana Yasha's hand go right up. El hermano levantó su mano inmediatamente. Brother Nyana Yasha's big hope for the time that we are here is to be able to experience real Mexican hot chocolate. El deseo del hermano es, mientras estamos aquí, disfrutar el rico chocolate mexicano. So any tips we would be open for. You said next door. Just down the road. Just down Cualquier the road. consejo está bienvenido. But when we think of chocolate also, there are many young people who are in chocolate slavery. Pero cuando pensamos en el chocolate, también hay muchos niños que están en esclavitud fabricando el chocolate. It's very clear, something so delightful can also, if we're not bringing awareness to its sources, contain a whole lot of suffering. Entonces queda muy claro que algo que puede traernos mucha alegría y satisfacción también está trayendo mucho sufrimiento. And with our way of looking, we don't feel that eating something containing a lot of suffering can bring about joy for us. Y es evidente que algo que está trayendo de sufrimiento a alguien más tampoco nos va a traer a nosotros tanta alegría. It contains that energy. También trae eso contenido en sí. And for us, we can live in denial about things for a long time, but there's a part of us that knows. Y podemos vivir en la negación durante un tiempo, pero ahí está en el fondo de nosotros. We can see how much water a food contains, for example. How much water it goes to create a pound of grain or a pound of meat. También podemos ver, por ejemplo, cuánta agua se necesita para tener carne o para tener un grano. Or in the United States, how many pesticides are going on the foods. I don't know about Mexico, so I use the United States as an example. How many pesticides are going on the foods. O cuántos pesticidas están yendo a los alimentos. And the effect of the pesticides, etc., on the environment. Y el efecto de los pesticidas en el medio ambiente. So when we look at the food choices we make, we don't use these tools, for example, edible foods, as tools to judge ourselves.
Entonces, cuando observamos esto, I'm sorry, could you go? We don't use these tools as, we don't use these methods, these practices as ways to judge ourselves or to judge others. No usamos estas enseñanzas para juzgarnos a nosotros mismos, sino más bien como herramientas. But they're invitations for us to consider. Son invitaciones para que nosotros consideremos. So let's say we have a physical situation and we love a particular kind of food and particular kinds of foods. We can look at the kind of food we're consuming and consider is there any relationship. Así que podemos observar cómo estamos sintiéndonos nosotros y luego vemos el alimento que estamos consumiendo y podemos ver una relación entre lo que estamos comiendo y si nos está cayendo bien o mal. For example, if you have a nature of being easily angered, Por ejemplo, si normalmente tienes facilidad al enojarte, then in Chinese medicine or Ayurvedic medicine, they wouldn't necessarily suggest that you eat a whole lot of chilies and these kind of spicy hot foods, because what's going to happen? Boom! la medicina china justamente recomienda para estas gentes iracundas no consumir cosas como en China. Maybe a little chamomile tea and things. Mejor un té de manzanilla. So I use a very simple example, but you know what I'm saying here. Let's look at the foods we consume and what effects it has on our body and mind. Entonces estoy poniendo un ejemplo muy sencillo aquí, pero vamos a empezar a observar los alimentos que estamos consumiendo y cuál es el efecto que tienen en nuestro cuerpo y en nuestra mente. And we make choices that are appropriate for us in our situation. Y hacemos selecciones que sean adecuadas para nosotros en nuestra situación personal. Before I go any further, I want to mention about vegetarianism because I feel like people are like waiting for me to say everybody has to be vegetarian. Y antes de que todo el mundo se empiece a alterar, vamos a hablar sobre el vegetarianismo porque estoy seguro que muchos de ustedes piensan que Me voy a decir obligarlos que a que tenemos todos que separar. sean vegetarianos. And you know that like Buddhist monks in the northern tradition, in the Mahayana tradition, in the Zen tradition, are vegetarian. That's an accident of history. ¿Saben ustedes que los monjes de la Mahayana tradition? The great De la tradición Mahayana, que es del norte, son todos vegetarianos, pero por una razón cultural. The reason for that is that, we'll get to the reason for the southern tradition later, but the reason for the northern tradition is that as the monastic tradition went north into China, the monastics were not able to go out on alms round in the same way that they were in India or in the southern countries. So monasteries began to grow their own food. And this is basically the reason why, there's many reasons, but this is basically the root of the reason why we have vegetarian rule in the northern tradition. La razón es que cuando los monjes empezaron a emigrar hacia el norte, no podían ir pidiendo alimento en sus bowls como normalmente lo hacen, en sus canastitas con las que pasan los monjes, y entonces empezaron a cultivar ellos su propio alimento, y esta es una de las razones principales. My teacher said we need to be vegetarian without, for us monastics, we need to be vegetarian without being caught in the idea that we're vegetarian, because otherwise it's another label. Nuestros maestros nos dicen que nosotros como monjes debemos de no catalogarnos como vegetarianos, sino simplemente entender por qué lo somos, sin ponernos esa etiqueta. And we see it's a very wonderful diet for many people. We feel very lucky to be able to be vegetarian. Y nos damos cuenta que es una dieta maravillosa para muchas personas y que nos sentimos muy bien de ser vegetarianos. And assuming that most of the vegetables and things and grains we consume are somewhat local, then it tends to be quite a great deal lighter on the earth than a meat-based diet. Y considerando que la mayoría de los vegetales que consumimos los cultivamos ahí cerca, pues nos damos cuenta que es algo también muy bueno para el planeta lo que nosotros consumimos. But it's not the right diet for everybody. Pero no es la dieta adecuada para todo el mundo. And in fact, many people don't know, but the Buddha's cousin Devadatta, in the time of the Buddha, proposed. He had 13 proposals to the Buddha, and one of the proposals was all Buddhist monastics need to be vegetarian. The Buddha said no. Y de hecho hay una parte de la historia que cuenta que uno de los primos del Buda dijo, no, de a partir de ahora todos los monjes tienen que ser vegetarianos. Y el Buda dijo, no. Now, you have to understand this in context. If you go to India today, you'll see that the food is 99.9998% vegetarian. I mean, you have to actually go and ask for meat. So it's not as if the Buddhist monastics in the Buddha's time were out and having, I don't know,
Korean barbecue or something, but very occasionally there might be a piece of fish or a piece of meat put into the bowl, very occasionally. And basically, beggars cannot be choosers, because everyone was going on alms round, and that's why the Buddha refused to accept that rule at that time. Si ustedes van a India hoy en día, se dan cuenta que el 99.99 del alimento es su cultura, y cuando los monjes van pidiendo, como mendigando, pues no pueden escoger, nada más reciben lo que les dan. Y en ocasiones les daban pescado o les podían dar algo de carne. So we can see that what is right for one person may not be right for another. We need to consider our whole situation. Así que lo que vemos es que lo que puede ser correcto para una persona no necesariamente va a ser para otras. So when we start to look at the sources of our food Cuando empezamos a ver el origen de nuestra comida and their effects on our body and our mind, y el efecto en nuestro cuerpo y en nuestra mente, it can sometimes be a little bit disconcerting. puede ser un poco desconcertante. Because if we really open up with a sense of curiosity and interest to what we're eating and why we made those choices, Porque si empezamos a observar con curiosidad por qué hicimos esa selección de alimentos, then sometimes change can occur. en Just algunas like that. ocasiones los cambios suceden. What is this food nourishing in me? ¿Qué está alimentando este alimento en mí? There are very good vegetarian diets, there are very bad vegetarian diets. Hay muy buenas dietas vegetarianas y hay muy malas dietas vegetarianas. For friends that live in Tibet, for example, it's very difficult to have a vegetarian diet. Nothing grows there, just barley. That's it. So the diet is basically a meat-based diet. Por ejemplo, para los budistas tibetanos es muy difícil la dieta vegetariana porque ahí no crece nada de verduras, excepto el barley, que es una plantita, pero pues ellos se alimentan mucho de carne. In Plum Village, one of the practices that is most emphasized is the practice of eating meditation. En Plum Village una de las prácticas que más se enfatiza es la práctica de la meditación en el alimento. In Deer Park, we noticed that we might have, let's say, 250 or 300 people for the day of mindfulness attending the Dharma talk in the hall. En Plum Village podemos tener en un día de Deer plena Park. conciencia, en Deer Park, perdón. En Deer Park podemos tener en un día de plena conciencia 250, 300 personas que van a la plática Dharma. But we seem to have many more people who appear at lunchtime. We don't know where these people are from. Pero de repente nos damos cuenta que a la hora de la comida hay mucho más personas, no sabemos de dónde vienen y cómo aparecen. Traditionally, in a monastery, we don't call the dining hall, we call it the hall of the five contemplations. It's as important as a meditation hall. Nuestra tradición, el cuarto de comer no lo llamamos el comedor, sino que lo llamamos el salón de las 5 contemplaciones, porque es un salón que es tan importante como el salón de meditación. Can we give ourselves permission to approach edible foods or meals in the same way? That it is an incredibly profound act of nourishing ourselves. Podemos acercarnos a nuestros alimentos de esa manera tan sagrada, tan profunda, de ver la importancia de lo que consumimos. In Plum Village and in Deer Park, it seems that eating meditation is everyone's favorite practice. En Plum Village parece que la meditación comiendo es la práctica más agradable. Now people say things like, the food is amazing in the monastery, oh, it's so delicious. La gente dice, ay, la comida en el monasterio es deliciosa. And I'm not going to deny it, but the truth is we're just eating steamed vegetables and rice. I mean, there's nothing, a little bit of tofu, there's nothing like too gourmet about it. Pero la verdad es que nada más tomamos verduras hervidas y arrocito y un poquito de tofu, no es nada del otro mundo. But the difference is that people are fully aware of what they're eating and really tasting the food, perhaps for the first time. Pero la diferencia es que las personas a veces por la primera vez están plenamente conscientes de lo que están comiendo. We are conditioned in our modern society to be multitaskers. Estamos acondicionados en esta nueva sociedad a hacer el multitasking.
If you're eating, watching the TV, updating your Facebook status and texting to someone while chatting to your family, that's already a very relaxed meal, right? Si estás comiendo enfrente de la tele y actualizando tu Facebook y platicando con el que tienes enfrente de tu familia, pues ya esa es una comida para nosotros relajada. As practitioners, we want to be monotaskers or unitaskers. We only want to do one thing at a time. Como practicantes queremos ser unipuntuales y nada más practicar una actividad en cada momento. So the first practice that we're going to be doing together in a few moments with regard to this first nutriment is the practice of eating meditation. Así que la primera práctica que vamos a hacer en este momento va a ser la práctica de la meditación comiendo. Who's hungry? ¿Quién tiene hambre? Okay. I could see a few people getting, as we're talking about edible foods. Estoy viendo la cara de algunos de ustedes que conforme estamos hablando de alimentos. So rather than talking too long about edible foods, what we're going to do is we're going to be having a guided experience of eating meditation. And each time we have a meal together, we'll have a meal today and a meal tomorrow, we'll have a different exercise that's offered. Y así ahora vamos a aprovechar a hacer una meditación de la comida plenamente conscientes, y mañana haremos otra diferente. So to conclude like this first introduction to edible foods, what I would like to offer you are a couple of reflection questions. Ahora que vamos a hacer esto de la meditación comiendo, les voy a hacer algunos puntos de reflexión. And this is something you can either reflect on in your journal or at home or in your meditation practice, or perhaps with your Sangha if you practice with the Sangha. Y estas reflexiones quizás las puedas hacer cuando te regreses a casa, cuando comas con tu familia, pero también la puedes compartir con tu Sangha. The first is, does my meditation practice feel as if it's a source of nourishment for me? Es que mi práctica meditativa se siente como un alimento para mí. I don't want to go too quickly. I see friends writing things down, so I don't want to create a sense of anxiety. No quiero irme muy rápido porque veo personas que están escribiendo y no quiero crear un sentimiento de ansiedad. What aspects do I find easy and enjoyable, and what aspects do I find challenging? ¿Qué aspectos encuentro disfrutables y qué aspectos encuentro retadores? And what inspires me to practice? What inspires me to be a meditator? ¿Qué me inspira para practicar? ¿Qué es lo que me inspira para ser un practicante, un meditador? We shouldn't overlook the importance of edible foods, especially when we go into the other three much more subtle forms of nutriment. No debemos de ver por encimita la práctica del nutrimento, del alimento, porque a los otros tres vamos a llegar a ellos, son mucho más sutiles, pero este es como mucho más tangible. It's incredibly fundamental. Es fundamental. So we will enjoy a sound of the bell. Así que vamos a disfrutar el sonido de la campana. Did everybody bring something to eat today? If not, I'm sure we have things to share. Did everyone bring something? ¿Todo el mundo trajo algo que comer para hoy?